Hola, buenas, ¿qué tal estás? Espero que estés bien y que estés listo, lista para empezar una nueva sección, porque es hora de hablar de los materiales. Como ya comenté en los primeros vídeos de Fundamentos de Unity, esta serie se basa en el pipeline de URP. Por lo tanto, los materiales que crearemos serán compatibles únicamente con el pipeline gráfico de URP. Ni HDRP ni Building, únicamente URP. Aunque no hay mucha diferencia en la creación, los materiales que crearemos estarán utilizando este pipeline. Y aunque parezca que no hasta el momento, has visto muchas cosas. Has visto la estructura de los componentes, el flujo del ciclo de vida de cada componente, los diferentes tipos de interface que disponemos y cómo crearlos y cómo gestionarlos correctamente. Y ahora es el turno de hablar de materiales. Estos materiales se asignarán a los modelos para determinar cómo se visualizarán en el mundo. Así que vamos a empezar con la explicación de los materiales y lo necesario para poder trabajar con ellos. Yo soy Wilk, esto es Wilk's Playground y empezamos. Si has seguido la serie hasta el momento, cada nueva sección ya sabes qué es lo que toca, ¿no? Pues toca explicar un poquito el museo de Unity. Vamos avanzando entre las diferentes salas. Por lo tanto, vamos a ver la sala de materiales. Como he dicho, si has seguido la serie hasta el momento, ya sabes que esta aplicación, videojuego, museo interactivo, como lo quieras llamar, es un recurso que me gustaría que utilizaras mientras estás viendo la serie de vídeos explicando los fundamentos de Unity. Hasta el momento hemos visto la parte del editor con las dos secciones correspondientes. Sobre el scripting también hemos visto las tres secciones correspondientes, que son el ciclo de vida de los componentes, la creación de los propios componentes y las funciones existentes. Del scripting pasamos directamente a la sección de interfaz de usuario con los 4 vídeos que la componen. El canvas y los componentes, los famosos pivots y anchors, las agrupaciones automáticas y por último los inputs y los eventos. Así que aunque puedes ver que aún te queda mucho camino por delante, llevas muchísimo recorrido. Y en este vídeo empezamos con la primera sección de la sala de los materiales, que es la explicación de los conceptos clave. Y después de ver la sala relativa a los materiales del Museo de Unity y antes de ponernos a jugar con las propiedades de los materiales, tenemos que ver un concepto que está estrechamente ligado con los materiales, que son los shaders, porque antes de ver qué es un material tenemos que ver qué es un shader, porque un material no deja de ser una instancia de un shader. Así que vamos a ver exactamente qué es un shader y de qué nos servirá. Entonces, como he dicho, lo primero que tenemos que ver antes de ver los materiales es la definición de shader, que no es más que una entidad que va a determinar cómo se renderizará un objeto en la pantalla. Esta renderización consta de dos componentes, el Vertex Shader y el Fragment Shader. El Vertex Shader va a determinar la posición de los vértices en el modelo. Si no tiene ninguno asignado, pues va a ser la posición del modelo, pero con este Vertex Shader podemos jugar con ellos y modificarlos libremente. El Fragment Shader, por otra parte, es el shader correspondiente al color y a la aplicación de los efectos visuales. Y también se encarga del tema de la iluminación y la sombra sobre el modelo, la aplicación de texturas y si tiene o no tiene transparencia. Y habiendo visto esta definición a grandes rasgos, pues nunca dirías qué maneras tenemos de aplicar shaders en Unity. Bueno, pues tenemos dos maneras. HLSL, que es un lenguaje de programación de alto nivel para la programación de shaders, y mediante un editor propio de Unity, que es el Shader Graph. Lo primero que tengo que decir es admitir que aunque yo soy programador, HLSL para mí es magia pura, por lo tanto no voy a entrar ahí. Nos vamos a limitar a ver los materiales y el uso de Shader Graph. Y es importante que conozcas el concepto de shader porque un material no deja de ser una instancia de un shader. Por lo tanto, cada material que tengamos tendrá un shader asignado. Así que una vez visto, como digo, ya muy a grandes rasgos que es un shader, vamos a empezar con las propiedades de los materiales. Y lo primero que tenemos que ver, antes de ver las propiedades, que aunque ya sé que ya lo he dicho, lo primero que tenemos que ver es cómo creamos un material. Venga, vamos al editor y vamos a crear nuestro primer material. Venga, pues vamos a empezar creando nuestro primer material. Para ello, exactamente igual que hemos hecho con el resto de elementos, vamos a ir a la carpeta donde lo queramos crear, vamos a pulsar clic derecho y en la sección de Create vamos a seleccionar la opción de Material. Esto nos creará un material automáticamente asignado al shader Universal Render Pipeline de tipo Lit. Y como ya hemos visto que un material no es más que la especificación de un shader con ciertas características, pues vamos a ver el listado de shaders que tenemos. Para ello vamos a ir a la sección de Shader, vamos a pulsar encima del drop-down y cuando se despliegue verás las categorías y los shaders que tienes para asignar este material. Pero bueno, entre todas las categorías y todos los shaders nos centraremos sobre todo en los de Universal Render Pipeline, o URP, que como dijimos será el pipeline que utilizaremos en esta serie de fundamentos. Y como ves, el listado de shaders que nos ofrece por defecto es bastante grande. Tenemos shaders específicos para 2D, para partículas, para terrenos, para materiales específicos para proyectos VR, y una serie de variaciones del shader Lit que como has visto ha sido el shader asignado por defecto, y que será el que utilizaremos como base para explicar las propiedades más genéricas de un material. Entonces, para determinar qué shader quieres que utilice el material, lo único que tienes que hacer es pulsar sobre la opción y el material se actualizará directamente con las propiedades del shader seleccionado. Como puedes ver, por ejemplo, si en vez de seleccionar el shader Lit, utilizamos el shader Unlit, que como ya vimos en la sección del editor, la especificación de Unlit no es más que el mismo shader Lit, pero sin aplicar las luces. Como vemos, las propiedades que disponemos en este caso son estas.
Y al volver al shader list restablecemos las propiedades anteriores. Y así, exactamente igual como creamos el resto de elementos, creamos un material. Lo bueno que tiene Unity es que nos permite una manera más de crear materiales, que te va a permitir utilizar una especie de herencia entre los materiales que te permitirá controlar desde un único sitio el comportamiento de varios materiales a la vez. Así que vamos al editor y vamos a ver cómo podemos crear este tipo de herencia. Como ya he dicho antes, la manera que hemos visto antes de crear un material no es la única. Unity nos provee de otra manera de crear materiales que dependan jerárquicamente de otro material. De esta manera, utilizando un material como base, podremos definir ciertas propiedades para que sus hijos no las modifiquen, pero que a su vez se compartan si son modificadas desde el material base. Para entender un poco mejor esto, vamos a utilizar el material que acabamos de crear como base, y vamos a crear una variación de material que dependa de él. Para ello tenemos que pulsar el botón derecho encima del material, entrar en la sección de Create como siempre, ir a la parte de Rendering y seleccionar la opción de Material Variant. Esto, como veis, nos generará un nuevo material con una propiedad que no tenía el material anterior, que es la propiedad de Parent, que se encuentra justo debajo de la propiedad de Shader, que además, como ves, aparecerá bloqueada, puesto que no depende directamente de él, depende directamente del material utilizado como base. Entonces, para ver exactamente en qué afecta este tipo de relación, vamos a asignar el material que acabamos de crear al objeto que tenemos en la escena. Partiendo de aquí, vamos a modificar un poco el material base, y vamos a bloquear algunas de sus propiedades para hacer que no se puedan modificar en los hijos. Y ahora, volviendo al último material que hemos creado, verás que las propiedades bloqueadas en los hijos aparecen en gris, exactamente igual como es el caso del shader. Estas propiedades, como ya hemos dicho, estarán directamente controladas por el material base, mientras que el resto de propiedades, como puede ser del color o normal map o el height map, pueden ser controladas directamente desde aquí. Este tipo de relación entre materiales podría ser considerado un concepto un poquito avanzado a nivel de organización de proyecto, pero bueno, prefiero dejarlo explicado porque es una herramienta súper potente para gestionar los materiales de manera unificada. Y aunque no lo haya dicho, este segundo material que hemos creado podrá ser utilizado como base para otros materiales y otras variaciones. Entonces, sabiendo crear un material y sabiendo qué maneras tenemos de crear materiales que dependan de otros, vamos a empezar a hablar de las propiedades que tiene el material. Y las primeras propiedades que vamos a ver son las relativas a la superficie, que van a determinar qué tipo de superficie tendrá y cómo se verá. Es decir, si es una superficie metálica o especular, si se va a ver la parte de delante o la parte de atrás, si va a recibir sombras o no. O bueno, vamos a ver qué propiedades disponemos. Para ello vamos al editor y vamos a verlo. Aunque en la sección anterior ya hemos jugado un poquito con las propiedades, vamos a ver exactamente qué es lo que hace cada una de ellas. Bueno, cada una no, vamos a ver las propiedades más comunes de los materiales. La propiedad de Workflow va a ser la primera que abandonaremos, puesto que será la que determinará de qué modo se renderizará el material. A grandes rasgos, esta propiedad va a determinar si el brillo es metálico y va a estar basado en el color del material, o va a utilizar un modo especular donde podremos especificar exactamente el color del brillo. Y aunque este cambio implica bastante cosas más, tú quédate con esto y vamos a saltar con la siguiente propiedad. Y ahora vamos a hablar de Surface Type, que va a determinar si el material va a ser opaco o transparente. Al seleccionar Transparent como Surface Type has visto que nos ha aparecido una nueva propiedad, que es la de Blending Mode. En este caso nos vamos a centrar sobre todo en la explicación de alfa. El resto puedes probar para ver qué efectos tiene, pero bueno, nos centraremos en esta que suele ser la más común. Con esta configuración la transparencia del material va a venir determinada por el alfa del base map. Y como puedes ver, aunque no lo hemos visto aún, si nos vamos a la propiedad relativa al color y ajustamos el alfa, la transparencia del material va cambiando. Entonces vamos a restablecerlo y lo dejaremos como opaco, y vamos con la propiedad de Render Face, que va a determinar qué sentido de la cara se va a renderizar, si la parte externa, la parte interna o ambas. Esto va a venir determinado por las normales de la cara. Este es uno de los conceptos relativos a la teoría de 3D que, como he dicho al principio del vídeo, es necesario conocer. Para que puedas ver exactamente qué cambios aplica a modificar esta propiedad, vamos a tener que ocultar este objeto. Así podremos ver la parte interna del objeto que tiene asignado nuestro material. Entonces, seleccionando Front verás que se muestra la parte externa de la cara. Seleccionando Back se mostrará la parte interna de la cara. Y seleccionando Both se van a mostrar ambas. La propiedad de Alpha Clipping la vamos a saltar, y la propiedad de Reshape Shadows es bastante autoexplicativa, pero bueno, vamos a verla. Para ello vamos a crear un cubo que vamos a colocar justo encima del objeto, y lo agrandaremos para asegurarnos que haga sombra sobre el objeto que tiene seleccionado nuestro material. Y después, desmarcando y marcando la propiedad de Reshape Shadow, veremos cómo el material calcula o no calcula las sombras que reciben los objetos.
Y estas son las propiedades modificables relativas a la configuración de la superficie que dispone el List Shader de URP. Después de ver esto, vamos a ver las propiedades realmente interesantes del material, que son qué color va a mostrar, qué tipo de reflexión tendrá, si será muy metálico o menos metálico, y ahora lo veremos. Y bueno, dejando un poquito de lado los shaders, las propiedades y los materiales, vamos a hablar un poquito sobre el canal. Porque es la hora de pedirte que si te gusta este tipo de contenido, por favor suscríbete al canal, si te gusta este vídeo dale me gusta y si tienes alguna duda o algún comentario que escribir, por favor utiliza la sección de comentarios. Que como ya sabes, a YouTube este tipo de interacciones le gusta mucho y así podemos llegar a más gente que esté interesada en el desarrollo de videojuegos. Y no te quito más tiempo y continuamos con la explicación de los conceptos claves de los materiales. Y después de este pequeño break publicitario continuamos con las próximas propiedades del material. Y es hora de hablar de las propiedades que van a determinar la apariencia del material dentro del juego, es decir, qué color van a tener, si es muy reflectivo o menos, si es más metálico o menos, o vamos a ver al editor qué propiedades tenemos para jugar con ellas. Así que vamos allá. Y empezamos por fin con las propiedades realmente interesantes de los materiales. Y no es que las anteriores no sean realmente interesantes o útiles, pero con estas de aquí son con las que vas a trabajar más a menudo. Entonces empezamos con la propiedad de Basemap, que como ya has visto antes va a ser la que determine el color del material. No hay mucho más que decir, esta propiedad va a determinar el color con el que se mostrará el material y en el caso de que estemos tratando con un material transparente, si modificamos el alfa de la propiedad va a determinar la transparencia del material. Y listo, vamos entonces a hablar del Metallic Map. Esta propiedad se tiene que ver conjuntamente con la propiedad de Smoothness, y ambas van a determinar lo metálico y lo reflexivo del material. En este caso, viendo la parte de Metallic Map, 0 va a determinar que no es un material metálico y 1 va a determinar que es un material metálico. Y 0 en Smoothness, que no es un material reflexivo, y 1 que refleja absolutamente todo lo que tiene en su entorno. Y lo interesante de estas propiedades es combinarlas para conseguir los efectos que deseas, como puede ser una superficie metálica que refleje perfectamente su entorno. Para que los objetos que tienen este material reflejen exactamente lo que los envuelve, tiene que estar dentro de una reflexión probe. Pero bueno, esto sí que es material un poquito más avanzado y lo dejaremos para otros vídeos. Entonces de aquí vamos a saltar a 3 propiedades que aún no vamos a utilizar, que van a ser Normal Map, Height Map y Occlusion Map. Aunque las voy a explicar ahora, veremos su funcionamiento real en la próxima sección del vídeo. Mediante la propiedad de Normal Map vamos a conseguir que modelos completamente planos parezca que tengan estructuras más complejas a nivel de iluminación. Utilizando esta propiedad conseguiremos que un modelo completamente plano simule sombras que no tendría por defecto si no tuviera una textura asignada aquí. Y visto esto, vamos a la propiedad de Height Map, que no es más que una especie de parallax chustero aplicado utilizando la textura que le pongamos. Si ya conoces la técnica de parallax ya puedes suponer lo que es, si no lo verás más adelante en el vídeo. Solo decir que esta propiedad tampoco deforma realmente la estructura del modelo. Y la última propiedad que tenemos que ver es la de Occlusion Map, que nos va a ayudar a simular ciertas sombras en el modelo. Y vistas estas 3 propiedades, vamos a saltar a la última que nos interesa de esta sección, que es la de Emission, que va a determinar el color, la textura o la intensidad de emisión del material. Para ello lo primero que tenemos que hacer es activar este mapa y cambiar el tipo de iluminación de Baked a Real Time. Y después jugando con las propiedades podemos ver qué cambios se aplica sobre el material. Y estas serían todas las propiedades y la explicación de su funcionamiento dentro del material. Y hasta el momento seguramente tú te preguntarás si exactamente esto de qué me sirve, porque en los juegos nunca se ven materiales así. Bueno, pues lo que nos queda para ver es la aplicación de textura dentro de estas propiedades, que es lo que vamos a ver a continuación. Vamos al editor y vamos a verlo. Entonces, con todas las propiedades vistas y sabiendo lo que hacen cada una de ellas, podemos buscar la textura que vaya más acorde con el mapa que estamos configurando. Aunque antes de eso tenemos que saber configurar cada textura para cada mapa correctamente, porque no puedes utilizar la misma textura para todas las propiedades, tienes que utilizar la textura concreta para cada propiedad con su configuración. Entonces empezaremos con el mapa de color, que es el más fácil de entender, puesto que la textura es bastante normal, aplicar a la textura tal cual esté. Y una vez con la textura aplicada, si cambiamos el color, aplicaremos un tinte sobre el color base de la textura. Del mapa de color vamos a pasar directamente a Normal Map, vamos a dejar Metallic para después. En este caso la textura esperada tiene que tener este aspecto, y como ocurría con el caso de las normales de las caras, tiene que ver con la teoría del 3D. Y en este caso, al aplicarla, como puedes ver, lo que parecía una esfera completamente perfecta y lisa, se convierte en una esfera rugosa con ciertos detalles que afectan a la iluminación, dando la impresión de profundidad y de que el modelo es más complejo de lo que realmente es, aunque estemos delante de una superficie completamente lisa. Además, en este caso, como puedes ver, al asignar la textura ha aparecido otro campo numérico, que va a determinar la intensidad con la que se aplica el Normal Map.
Y ahora que tenemos el normal map asignado, podemos volver al metallic map, y así veremos mucho mejor el efecto que surge. En el caso de la textura que necesita metallic map también tiene una estructura un poquito específica, puesto que este mapa se va a basar únicamente en el color rojo de la textura. Y en este caso, para simplificarnos la vida y saber exactamente qué es lo que está aplicando con más facilidad, vamos a utilizar una textura en blanco y negro, aunque tienes que saber que únicamente se tendrá en cuenta el color rojo. Y además voy a aprovechar para utilizar la textura que tengo preparada para el height map, que en este caso sí que utiliza una textura en blanco y negro. Y en este caso, aunque el cambio es más sutil que en los dos anteriores, podemos ver que las zonas blancas son más iluminadas y más metálicas, mientras que las zonas más grises y más oscuras son menos metálicas. Y ajustando el valor de smoothness podemos ver cómo cambia el material. Y es el turno de hablar de Heightmap, que como ya hemos dicho antes, espera una textura en blanco y negro, donde el blanco va a determinar las zonas más elevadas y el negro las zonas menos elevadas. Y en este caso, exactamente igual como ocurría en Normal Map, al asignarle un mapa de textura vemos que ha aparecido un slider con un valor numérico, que va a determinar la altura de este Heightmap. Y la última propiedad que vamos a ver en este ejemplo es la de Occlusion Map, que nos ayudará con la simulación de sombras. Como puedes ver, en este caso el cambio también es bastante sutil, pero bueno, te ayudará a conseguir el resultado que quieras. Y si quieres, aunque no sea la textura pensada para esto, podemos utilizar de nuevo la textura de Heightmap, que tiene valores un poco más contrastados, para ver el cambio más notoriamente en el material. Y para ver el mapa de emisión vamos a utilizar otro material, puesto que en este no pinta nada. Como puedes ver, el mapa de emisión va a determinar el color de emisión del material, y jugando con la propiedad interna de la intensidad podemos hacer que brille más o menos. Y ahora empieza a parecer más interesante, ¿eh? Esto es mucho mejor que lo anterior, que cuando aplicamos las texturas es cuando vemos realmente el potencial de los materiales. Pero aún nos queda una cosita por ver, que es el tiling y el offset de los materiales, que nos van a ayudar a ajustar exactamente el tamaño y la posición de las texturas. Y no hay mejor manera que ver el cambio de estas propiedades desde el editor, así que vamos allá y vamos a ver qué cambio surge. Vamos a empezar explicando la propiedad de tiling, que va a determinar cuántas veces se va a repetir la textura, de manera horizontal o de manera vertical. Ajustando el valor de X vamos a establecer las repeticiones horizontales, mientras que modificando el valor de Y vamos a establecer las verticales. Estos cambios de tiling se van a aplicar a todas las texturas que tenga configuradas el material. Y el campo de offset va a determinar el punto de inicio de la textura, tanto en el eje X como en el eje Y. Y si lo modificamos podemos ver este efecto que hace que parezca que la textura se mueva. Y con la configuración del tiling y el offset y todas las propiedades de los materiales que hemos visto y los mapas de texturas que tenemos disponibles, esto se está poniendo interesante, porque cada vez tenemos más herramientas para configurar nuestro juego y dejarlo como nosotros queramos. Y antes de terminar el vídeo, aunque parezca que esta parte ha sido bastante corta, la explicación de los materiales es muy compleja y lleva mucho tiempo perfeccionarla, porque no solamente es cuestión de conocer las texturas y saberlas dónde utilizar en cada sitio, sino saberlas configurar a tu gusto y saber utilizarlas cuando toca y cómo toca. Esto, sumado a la posibilidad de crear nuestros propios shaders, como veremos en el próximo vídeo, te da unas posibilidades infinitas de crear materiales de todo tipo. Y no solamente a la creación de materiales estáticos, que aunque se vean bien, no son los únicos que podemos crear como los visto hasta ahora. Con la creación de nuestros propios shaders podemos actualizar la posición de los vértices del modelo como nosotros queramos, podemos cambiar el color y las normales como nosotros queramos, y en definitiva podemos hacer lo que nosotros queramos. Así que, como digo, la cantidad de posibilidades son infinitas, como puedes ver en los materiales que veremos a continuación. Porque, como digo, no solamente hay materiales estáticos, también hay materiales que te permiten controlar dinámicamente la estructura de la malla del modelo, algo que va a aportar un plus de realismo y un plus de variedad en tu juego. Así que nada, si has llegado hasta aquí, te agradezco un montón que te hayas quedado hasta el final del vídeo, espero que te haya gustado, espero que te haya entretenido y hayas aprendido algo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo con la creación de shaders y chao.